Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu camino, en tu camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a una emisión más de este programa. Un programa que en las últimas semanas hemos dedicado a historias, a cuentos, porque a todos nos gustan las historias. Y además, a través de estas y de los cuentos se puede aprender mucho. Y no solamente de las historias escritas en grandes libros o cuentos, sino también en las que escuchamos en los noticiarios o en las entrevistas. Por ejemplo, las que escuchamos de estos atletas que llegan a obtener una medalla de oro, de plata o de bronce. Entre ellas, a mí me llamó mucho la atención la de un atleta que ganó una medalla de oro y le envió un mensaje a su maestra de secundaria. ¿Por qué me recordó algo de mi historia? Porque desde que yo era niño me gustaba mucho la pintura, la escultura, las artes plásticas. Y cuando entré a la secundaria, yo quería ese taller. Y me dijeron, eso no es para ti. Y me mandaron a estudiar electricidad. Claro, no me gustó. Y después carpintería. Y yo insistía, artes plásticas. No, eso no es para ti. Bueno, si yo no hubiera insistido, nunca me hubiera convertido en maestro de historia del arte y nunca hubiera conocido tanto sobre la arquitectura, la pintura, la escultura e incluso llegar a pintar o hacer algunas cosas que pues no me han quedado tan mal. La historia de esta atleta es interesante porque ella en la secundaria tuvo una maestra que le dijo, esto no es para ti, tú nunca vas a ser una buena atleta, renuncia, dedícate a otra cosa. Bueno, qué bueno que esta mujer no le hizo caso a esta maestra y sí le hizo caso, fíjate bien, a la voz de su interior, a la voz de su mente y de su corazón, que es a la que tenemos que hacerle más caso que a lo que digan los demás. Porque en ocasiones hacemos más caso a lo que dicen los demás y a nuestra mente, a nuestro corazón, los ignoramos totalmente. Fíjense, esta mujer a la que la maestra le dijo nunca vas a lograr nada, ¿qué es lo que hizo? Obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y esto me da tema para hablar de las historias que vamos a tocar hoy. Historias que nos recuerdan el cuerpo ciertamente necesita ejercitarse. Y ojalá que tú que me estás escuchando lo hagas, porque si no, mira, al ratito esa pancita te va a decir, ¿qué pasó? Te va a decir más bien, ¿qué panchón conmigo? Que no me cuidas. Esos conejitos que ya parecen más bien ratoncitos te van a decir, cuando tengas que cargar algo, ya no lo vas a poder cargar. Esas piernas que te duelen, el día que tengas que salir corriendo por una emergencia, no te van a responder. Así que el ejercicio físico es importante. Sin embargo, tomando en cuenta el ejemplo de esta maestra y también mi terquedad de continuar en aquello que me gustaba, nos hablan de la fuerza mental. La fuerza mental que tiene que ser grande comparada con la que los demás te dicen. Grande comparada con lo que a veces tu baja estima te diría, no vas a poder, esto no es para ti, mejor abandona. No. Todos los seres humanos necesitamos que nuestra fuerza mental esté de la mejor manera. Y ya lo he dicho de alguna manera. En la infancia, esta fuerza mental va a provenir de la autoestima que surge de que tu papá, tu mamá, tu educador te diga, te quiero, eres valioso, eres valiosa, tú puedes, adelante, te falló, no te preocupes, sigue intentando. Esto es precisamente lo que logra una fuerza mental.
Claro, a esto yo añadiría que además de lo que nos dicen los psicólogos, lo que nos dice la fe, quien está tomado de la mano de Dios sabe que su fuerza mental va a ser insuperable. De tal manera que si tú tienes buena autoestima, bueno, tienes una buena fuerza mental. Pero si tienes además fe, esa fuerza se va a convertir en algo importantísimo. Y hablo de esto porque precisamente la primera historia y las demás que vamos a contar hoy tienen que ver con esto. El primer título se llama Los dos niños y la laguna. Había dos niños patinando en una laguna congelada. Aunque era una tarde nublada y fría, los niños jugaban alegre y despreocupadamente. De pronto, el hielo se rompió y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su pequeño amigo estaba en peligro y se ahogaba dentro del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo. Finalmente, logró salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso y es imposible que el niño lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante, apareció un hombre y con una voz que reflejaba sabiduría, dijo, «Yo sé cómo lo hizo». «¿Cómo?», le preguntaron. El anciano contestó, «Lo hizo porque no había nadie a su alrededor que le dijera que no podía hacerlo». Reflexión. Para la mente no hay imposibles. Lo que uno puede imaginar, lo puede lograr. El poder está en tu mente, está en ti. Y bueno, a propósito de esta reflexión, ¿se imaginan a los seres humanos de hace miles y miles de años que creyeran, no puedo construir una rueda, no puedo crear fuego, no puedo cazar, no puedo crear armas para defenderme, no puedo crear una casa donde vivir, no puedo inventar una vestimenta de lana, no puedo fundir los metales para hacer cosas, no puedo fundir la arena para crear el vidrio, no puedo hervir la cebada para crear la cerveza o aplastar la uva para hacer el vino, no puedo volar. Bueno, pues todo lo que está a tu alrededor no lo tendrías. Porque gracias a que alguien creyó que de la lana, del algodón, del lino, de la seda, podía hacer una vestimenta, tienes la ropa que tienes. Gracias a que alguien dijo, yo creo que podemos mover más fácilmente las cosas e inventó la rueda, existen los automóviles y todos los engranes en forma de rueda que están tanto dentro de un reloj como de las grandes máquinas. Y gracias a que alguien dijo, yo puedo crear el fuego e incluso calentar sin fuego, aparecieron las estufas, los boilers y los hornos de microondas. Y gracias a que el hombre dijo, yo puedo volar, empezaron a surgir los primeros aviones y ahora los grandes cohetes que llegan a lugares extraordinarios. Pero esto tuvo que ver con alguien que dijo, yo creo, se las ingenió y entonces logró las cosas. Claro, todo lo contrario a estas historias, hay gente que lamentablemente sigue en un nivel totalmente bajo porque no cree que puede ascender de nivel intelectual, de nivel económico, de nivel afectivo. Es gente que se queda allí en el nivel de lo mediocre, o peor aún, más abajo de lo mediocre, porque medio significa llegar a una mitad, que ya sería un avance. No, hay gente que nunca ha querido moverse. Quiero llegar a una meta. Bueno, da el primer paso, ¿no? ¿Hay que caminar para llegar a la meta? Claro. Se comienza por el primer paso, por el segundo, etc. Pero si te quedas ahí parado, nunca vas a avanzar. Pero es que si me equivoco, pues corriges. Porque hay mucha gente que no quiere avanzar, que no quiere arriesgarse por el miedo a equivocarse, a que salgan las cosas mal. Miren,
Los que querían volar, sí, se les cayó el primer avión, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Pero mira ahora cómo vuelan los aviones. Grandes distancias, cruzan los océanos, con toneladas de mercancía, con gente. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Que cuando una mente quiere algo y se lo propone, lo puede lograr. Vamos a nuestra siguiente historia al regreso del corte. Pero mientras te pongo de tarea, tú di, quiero esto, lo voy a lograr. Y ve los caminos para lograrlo, pero ponte en tu mente, puedo. 1, 2, puedo. 1, 2, puedo. Regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a proseguir con nuestras historias de fuerza mental. El cuento se llama Bokuden y sus 3 hijos. Bokuden, el gran maestro oriental de sable, recibió un día la visita de un colega. Con el fin de presentarle a sus 3 hijos y mostrarle el nivel de desarrollo mental que habían alcanzado bajo su enseñanza, preparó una breve estrategia para probarle a su amigo de lo que sus hijos serían capaces de hacer ante una situación crítica. Acto seguido, colocó un sable sobre el borde de una puerta deslizante de manera que cayera sobre la cabeza de aquel que entrara en la habitación. Bokuden, tranquilamente sentado con su amigo frente a la puerta, llamó a su hijo menor. Este entró precipitadamente, y cuando el sable estaba a punto de clavársele sobre su cabeza, mediante un movimiento instantáneo, lo esquivó. Este es mi hijo menor. Es la vergüenza de la familia, pero aún es joven, dijo con tranquilidad el maestro. A continuación, llamó a su segundo hijo. Este deslizó la puerta y comenzó a entrar, esquivando el sable de tal manera que cuando estaba a punto de caerle sobre el cráneo, consiguió atraparlo al vuelo. Este es mi segundo hijo, explicó Bokuden al invitado. Aún le queda un largo camino que recorrer. Luego llamó al hijo mayor. Cuando éste se encontró delante de la puerta, se detuvo, giró, dio media vuelta y entró por la puerta, tomó el sable y saludó a los maestros. Este es mi hijo mayor, dijo sonriendo. Ya ha alcanzado un buen nivel y pronto se convertirá en maestro. Reflexión. Una adecuada formación, desarrollo y disciplina da como resultado una fuerza y poderío mental ejemplar. Pero otra reflexión que se me ocurre es que este maestro no exigía a cada uno de los hijos lo mismo. Sabía que el primero estaba aprendiendo, que el primero estaba experimentando, que el primero iba adquiriendo sabiduría y por eso le tenía tanta paciencia. Al segundo lo veía de otra manera porque sabía perfectamente que tenía más años, por lo tanto más experiencia, y se le podía exigir un poco más.
Pero al tercero lo veía totalmente distinto porque la fuerza mental, la capacidad de ver las cosas, de reflexionar, eran fruto de una fuerza mental que fue creciendo poco a poco. Y afortunadamente, mi experiencia me dice que casi todos los papás se parecen a este gran maestro, que les va exigiendo a sus hijos poco a poco, según la edad y según la capacidad de entender las cosas. Claro, no faltan aquellos que al pequeño le exigen como si fuera grande, que al pequeño le exigen que se comporte como un adulto. Esto no es lo correcto. A cada edad, su propia exigencia. Y vamos con nuestro siguiente cuento que se llama El campesino y el lobo. Había una vez un necesitado y modesto campesino. Esa mañana había ido desde su pueblo al mercado de la ciudad de aquella región a vender los productos de su cosecha y otras mercancías. El camino de regreso era largo, cansado y difícil. Cayó la noche y el frío se hizo sentir. Un viento helado y una llovizna complicaron las cosas para el campesino que estaba exhausto y muerto de frío por el esfuerzo realizado. A punto de desfallecer y sin poder dar un paso más, las fuerzas lo abandonaron y se dijo extenuado: «Ya no puedo seguir», y se dejó caer en el suelo helado. Y aunque se encontraba a unos cuantos kilómetros de su aldea, empezó a perder la conciencia. Si se hubiera quedado dormido, habría muerto por hipotermia. Sin embargo, sucedió algo que lo salvó. A los pocos minutos de haberse dado por vencido, escuchó el aullido de unos hambrientos lobos que se acercaban. Entonces afloró su instinto de supervivencia, dio un enorme brinco empujado por este misterioso resorte y en pocos minutos ya estaba de regreso en su aldea. Reflexión. Este misterioso resorte se conoce como fuerzas de flaqueza y nos enseña que siempre podemos sacar fuerzas desde lo más profundo de nuestro interior. Y continuamos con la siguiente historia que nos hace pensar que nuestra mente puede fluir como el río o se puede quedar atascada en algo, como aquellas personas que lamentablemente guardan resentimiento por algo que les hicieron cuando eran pequeños, por algo que pasó hace ya mucho tiempo y lo siguen sintiendo como si acabara de suceder. Así es la mente. Podemos permitir y enseñar a que la mente fluya, o podemos quedarnos atascados en recuerdos, en sentimientos que absolutamente no sirven de nada. Esta historia se llama Los dos monjes y la princesa. Aquella tarde, dos monjes tibetanos viajaban juntos bajo una fuerte lluvia cuando, en cierto momento, llegaron al vado de un río. Allí, se toparon con una princesa, una bella mujer vestida con un kimono de seda que, evidentemente, tenía problemas para atravesar el crecido caudal. Acto seguido, uno de los monjes le dijo: «Venga por aquí», y la llevó en sus brazos, atravesando el río, y la bajó en tierra firme del otro lado. Y los monjes continuaron su camino. Sin embargo, había transcurrido cierto tiempo cuando el segundo monje no pudo contenerse más y comenzó a quejarse. «Ciertamente nosotros los monjes no nos acercamos a las mujeres. Va contra los mandamientos tener contacto cercano con ellas. ¿Cómo pudiste quebrantar las reglas de los monjes budistas? ¿Por qué lo hiciste?», le cuestionó con una mirada severa. El monje, que había ayudado a atravesar el río a la hermosa mujer, siguió caminando en silencio, pero finalmente contestó: «Yo dejé a la mujer allá atrás, junto al río, hace más de 1 hora. Pero tú, ¿por qué sigues cargándola?». Reflexión. Si no controlas tu mente,
no podrás vivir cada momento a plenitud y quedarás atrapado en algún suceso pasado o un acontecimiento futuro. Este tema de cómo no quedarnos atrapados en el pasado ni que los problemas del futuro nos afecten, lo estuvimos tocando en todos estos programas relacionados a cómo aprender de nuestros problemas. Imagínense lo que significa el poder de la mente. La mente puede poner la atención en lo que tú quieras. Por ejemplo, tú que estás escuchando el programa en este momento, podrías fijar tu mirada en la puerta o en la ventana que tienes enfrente, o en los zapatos que tienes puestos, o quizás en el candil, en la lámpara que está sobre tu cabeza, o también empezar a poner atención en tus recuerdos e incluso casi dejar de escuchar este programa, porque son más fuertes tus recuerdos, tus sentimientos, tus miedos, etcétera, que la mente te hace incluso olvidar todo lo que está en torno tuyo, todo lo que está a tu alrededor. Por esta razón, los psicólogos nos dicen que tenemos que hacer que nuestra mente piense positivo, que nuestra mente sea capaz de ser como esa ama de casa que tira la basura que está en la casa y se queda solamente con las cosas valiosas. Pone la atención en lo más valioso del hogar, que pueden ser sus seres queridos o incluso ella misma. ¿Tú en qué tienes puesta tu mente? ¿En algo pasado que ya no sirve de nada? ¿Que quizás te dañó? ¿Que quizás fue molesto? ¿Que quizás fue un momento doloroso? ¿Para qué dejas tu mente ahí? Déjala que fluya, porque si no serás como este monje que siguió pensando, ¿por qué cargó a la mujer? ¿Por qué cargó a la mujer? ¿Por qué cargó a la mujer? Y había pasado eso hace una hora y este hombre seguía con la mente ahí, en lugar de poner la atención en el camino que habían transitado en esta hora que había pasado. Vamos con nuestra siguiente historia, que se llama Las hormigas y el dragón. En el jardín de aquella casona se escucharon lo que parecían ser unos gritos. Eran gritos extraños que reflejaban temor y miedo. ¡Auxilio! ¡Viene un dragón! ¡Huyamos! ¡Viene destruyendo todo y nos matará! Los gritos provenían de un ejército de hormigas que habían dado la voz de alarma y huían en forma despavorida de lo que pensaban era un dragón. En efecto, lo que para las hormigas parecía un dragón, en la realidad era una simple lagartija, pero ellas lo veían enorme. Cuando todas huían hacia el hormiguero enclavado en la tierra, pasó un gato y ¡zap! De un manotazo la atrapó y se la tragó. El peligro había desaparecido. Todo había ocurrido en la mente de las hormigas. Reflexión. Si la mente es pequeña, los problemas pueden parecer enormes. Si la mente es grande, los problemas se convierten en meras dificultades. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. En tu camino. Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado, que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran, haznos generosos con ellos. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a escuchar ahora la historia de El Maestro Invulnerable. En aquella ocasión,
Parecía que al gran maestro budista no le importaban los insultos que le profería un visitante, porque él permanecía impávido y sin inmutarse. Cuando más tarde sus alumnos le preguntaron cuál era el secreto de su imperturbabilidad, él contestó: ¿qué es lo que pasaría si alguien les ofrece a ustedes algo y ustedes no lo aceptan? O bien, si alguien les envía una carta y ustedes se niegan a abrirla. Su contenido no les afectará en lo más mínimo, ¿no es así? Sí, maestro, afirmaron sus alumnos al tiempo que hacían un movimiento de cabeza. Pues hagan lo mismo cuando los injurien o intimiden y así no perderán la calma. Recuerden que la única clase de verdadera dignidad es aquella que no sufre menoscabo con la falta de respeto de los demás. Reflexión. Piensen que por mucho que escupan a las cataratas del Niágara, nunca lograrán reducir su grandeza. Con esta historia nos debe de quedar muy claro que nosotros no tenemos el poder para callar a los demás. No tenemos el control remoto para que piensen exactamente como nosotros queremos que piensen. No tenemos el poder para hacer que sean exactamente como nosotros y por lo tanto siempre tendrán una manera distinta de ver la vida. E incluso algunos de ellos nos verán como sus adversarios, como sus enemigos o como alguien que merece recibir sus ofensas. Sin embargo, nosotros sí tenemos un poder de poner un límite a aquello que los demás dicen de nosotros. Y este límite puede ser muy sencillo. Desde que alguien me está ofendiendo, yo no tengo por qué aceptar esa ofensa. Es como si alguien me está ofreciendo un regalo, yo tengo el derecho de recibirlo o no recibirlo. Te pregunto a ti, si alguien se acerca con una charola llena de estiércol y te dice se la regalo, ¿la aceptarías? Bueno, a menos que fueras un campesino y dijeras es estiércol de vaca y me sirve como fertilizante. Pero si el otro tiene la idea, la intención de ofenderte, tú tranquilamente podrías decir, tú puedes proferir las ofensas que quieras, yo no las acepto, yo no las recibo, así que puedes quedarte con ellas. Sin embargo, en estas situaciones hay muchas personas que, como se dice popularmente, se enganchan con aquella persona. Viene la ofensa, inmediatamente la toman como una verdad absoluta, la toman como algo que tienen que recibir a fuerzas, se molestan y empiezan a agredir al otro y se hace un problema bastante delicado. Por esta razón, yo en muchas ocasiones le comento a la gente, haz la terapia del Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan que cuando alguien ofendía al Chavo del Ocho y le decían, ¿qué eres esto? Decía, ¿qué? Ah, sí. ¿Qué significa esto? No le da importancia. El Chavo del Ocho seguramente en su mente decía, sí, el otro está enojado, sí, el otro me quiere ofender, sí, el otro se quiere sentir más que yo, sí, el otro cree que yo tengo que ser exactamente como él dice, sí. De esta manera vas a tener menos dolores de cabeza y, por supuesto, vas a guardar tu dignidad en el mejor lugar. Eres como una catarata de Niágara. Si el otro te quiere escupir, no va a reducir tu grandeza. Claro, cuando viene una crítica positiva, cuando alguien reconoce que has hecho un error y tú mismo lo reconoces porque quieres cambiar, ahí no hay ofensa. Ahí hay un deseo de ayudarte a crecer y esto se hace generalmente con amor, con el deseo de que tú puedas ser una mejor persona. Pero cuando se trata de que alguien simplemente te quiera hacer sentir mal u ofender, ahí no hay por qué hacer caso. Y vamos a nuestra siguiente historia. El león enamorado. Un león se enamoró de la hija de un labrador y fue a pedirla en matrimonio. Pero el padre no se atrevía a dar a su hija a una fiera, ni a negársela tampoco por el miedo que le tenía al rey de la selva. Como el león no dejaba de insistir, el labrador inventó una argucia y en la siguiente visita le dijo, mira, te considero digno de mi hija, pero
Solo puedo dártela con la condición de que te rapes la melena, te cortes los colmillos y te limes las uñas. Pero, ¿cuál es la razón de esta extraña petición?, le preguntó el león. Es porque así le infundes temor a mi hija, contestó en un tono circunspecto y con la mayor discreción posible. El león aceptó sin mayores problemas este sacrificio porque amaba a su hija. Su estado de enamoramiento atrofió su mente y lo hizo ver una realidad distorsionada. Ese fue su gran error, pues al volverse un manso león, sin garras, sin colmillos y sin melena, el labrador se aprovechó humillándolo de tal manera que cuando se presentaba a ver a su hija, le tundía a golpes y estacazos. Reflexión. El estado de enamoramiento nos hace bajar la guardia. Hay que sacudir nuestra mente y volver a la realidad del presente. Ah, caray, una historia que quizás está dirigida especialmente para mucha gente que está sumamente enamorada. Y me parece que el enamoramiento no es malo. Lo que es malo es perder el sentido de la realidad por estar enamorados. ¿En qué consiste el verdadero amor? En entregarme a mí mismo, pero no disminuido, tal como soy, no aumentado, no, tal como soy, porque disminuido es estar entregando una mentira, aumentado es estar entregando una mentira. Como aquellas personas que cuando están frente al novio o a la novia le cuentan historias totalmente absurdas. Es que mi familia es de abolengo, es que tengo muchos títulos, es que he viajado mucho, y la realidad no es esa. ¿Para qué estar mintiéndole al ser amado? Para que después se dé cuenta de la realidad y se desilusione. Yo creo que esto no es correcto. Pero tampoco es correcto negar, esconder las cualidades que uno tiene. Y esto generalmente se puede hacer por baja estima. Es que yo no soy capaz de esto, es que yo no podría. No. Yo creo que el verdadero amor hace incluso que la persona, antes de amar a la otra, se ame a sí misma, se reconozca quién es. A ver, ¿cómo que me corte la melena? Discúlpame, la melena forma parte de mi esencia. ¿Cómo que me corte las garras? Esto forma parte de mi esencia. En todo caso, tendría que haber hablado este hombre de caminos distintos para poder entregarle a la hija. A ver, dime que no la comerás. Dime que no la maltratarás. O quizás la pregunta más importante, ¿qué te parece si le preguntamos a mi hija? Porque, ¿qué tal que tú te cortas la melena, te limas las uñas y haces todo lo que yo te pido? Y ella dice, papá, yo no quiero casarme con el león. Y si mi hija te aceptara tal cual eres, a lo mejor harían una magnífica pareja. Claro, que se casen los leones con los seres humanos solamente existen en las historias. Pero que haya personas que dejen de ser ellas mismas por enamoramiento, eso sí existe mucho en la realidad. Y lo peor de todo es que esto, si pasa a través de un matrimonio, generalmente termina con una separación o un divorcio. Especialmente quienes se conocen en las redes sociales o quienes se dan a conocer a través del Internet no muestran su imagen real. Ahí no se cortan la melena, por el contrario se ponen una melena maravillosa, se respingan la nariz, dicen soy güero de 1,80 de altura, soy ingeniero, y la realidad es que están mintiendo. Cuando el amor empieza con mentiras, ¿tú crees que será un verdadero amor? Sea para inventar, sea para reducir cualidades, la mentira nunca es positiva. La realidad, el ser real, el que somos cada uno de nosotros, es lo que podemos darle a la pareja o al amigo que queremos conocer. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies, el Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca.
No olvides anotar a tus difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se celebran durante todo un mes y de forma ininterrumpida por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Las misas gregorianas se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Anota a tus difuntos para pedir por ellos durante todo el mes de noviembre. Pide informes al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. No olvides anotar a tus difuntos a más tardar 2 días antes de que termine el mes de octubre. Y codo a codo junto a ti. En tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria me llamaba mucho la atención un museo que está en Chapultepec, el Museo de Historia Natural, que habla de cómo fue evolucionando la naturaleza, cómo fue transformándose el universo y sobre todo el hombre. Yo desde que estaba en esa edad pensaba, seguramente Dios no creó a Adán del barro, sino que lo fue creando a través de una evolución. Sí, pero la gran diferencia entre ese chango, como algunos le llaman, ese primate y el ser humano, es algo que solamente Dios le pudo haber dado. Dicho de otra manera, es hermosamente poético decir que Dios fue creando al hombre del polvo de la tierra, del agua de la tierra, elementos que dan vida. Pero el ser humano proviene de sus manos y es mucho más que polvo, más que agua. Es un ser complicadísimo que depende totalmente de la mano de Dios. ¿Cómo fue que el ser humano se convirtió en humano? Bueno, eso no lo dice la Biblia, porque la Biblia no es un libro de ciencia, pero tampoco lo podemos saber porque no hemos encontrado ese eslabón perdido, como se dice popularmente, entre los simios y el ser humano. ¿Qué es lo que pasó para que un primate, un simio, se levantara, perdiera la cola, empezara a tener la capacidad de pensar? Eso la naturaleza no lo puede dar. Eso solamente viene de la mano de Dios. Y esto que te estoy comentando, bueno, es de alguna manera una síntesis de este cuento que se llama El poder divino del hombre. Dios, habiendo creado en 5 días el cielo y la tierra, los mares, las estrellas, el campo, las plantas y los animales, reunió a su séquito celestial para que aportaran ideas acerca de qué crear el 6º día. Así que preguntó a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines y a los serafines, ¿qué sugieren que haga hoy? De las muchas propuestas, una en particular le agradó. Señor, ¿por qué no haces una especie de animal que reine sobre todos los demás aquí en el paraíso? Buena sugerencia, mi querubín. Lo haré a mi imagen y semejanza. Lo haré tan guapo como yo. Así, Dios afinó la idea y decidió crear al hombre. Al explicarles cómo sería, todos exclamaron, «Magnífico, Señor». Pero un arcángel interrumpió la algarabía. «Señor, ¿qué le darás a ese nuevo ser para que sea especial y no un animal más? Le daré un alma tan pura como yo». «Fantástico, aunque solo será un animal con alma». «Tienes razón,
Le daré libre albedrío para que haga lo que quiera con su vida en el paraíso. Podrá distinguir entre el bien y el mal y mantener su alma pura o corromperla. Y se volvió a alborotar la gallera. Esta vez, un serafín los acalló preguntando: «Señor, ¿y si se aloca y convierte esa libertad en puro libertinaje, no le pondrás ningún control?» «No había pensado en eso, pero tienes razón, mi seráfico serafín. Ya sé qué haré. Plantaré en el paraíso un árbol del bien y otro del mal, y le prohibiré comer de su fruto. Así, sabré si es responsable en el ejercicio de su libertad». «¿Y qué pasará si come del fruto prohibido?», preguntó un ángel al tiempo que acicalaba sus alas. «Le impondré un castigo terrible como medida disciplinaria. Lo expulsaré del paraíso y lo expondré a la miseria y al dolor, y tendrá muchos momentos de incertidumbre y temor. Sufrirá su cuerpo y su alma por desobedecerme». Entonces el angelito dijo: «Señor, tu castigo será terrible. ¿Por qué no le das algo para que pueda sobrevivir fuera del paraíso y así pueda resolver sus problemas y miserias?» «¿Cómo qué?», replicó Dios. «No sé, tal vez un atributo, un don que le permita por sí solo aliviar sus dolores, recuperar su felicidad, hacer mejor uso de los recursos a su alcance, crear implementos que faciliten su vida, explorar el universo, en fin». «Creo que tienes razón. Por cierto, te haré su ángel guardián por si desobedece, ya que deseas protegerlo. Lo que tú ordenes, Señor, yo encantado». Después, Dios les dijo a todos: «Miren, para que el hombre pueda recuperar el paraíso si come del fruto prohibido, lo dotaré de un don muy especial. Le daré una mente alojada en un cerebro que lo accionará como su instrumento. Será como un poder divino. Con ella podrá dominar su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, su imaginación, su memoria, tendrá conciencia de todo su entorno y tendrá el mundo a sus pies y a su disposición si la sabe usar». Al escuchar esto, toda la corte celestial aplaudió. Desde entonces, el hombre está destinado a la perfección. Reflexión. El hombre puede hacer con su mente un cielo o un infierno. Podrá triunfar y encumbrarse, o caer y darse por derrotado. En otras palabras, con tu mente tú puedes hacer lo que quieras. Caminar hacia la perfección, a la excelencia, en el aspecto religioso hacia el cielo, o hundirte cada vez en el fango, en lo peor, o en sentido religioso, en el infierno. Y vamos con nuestra siguiente historia, que se llama El dardo envenenado, que nos invita a que seamos inmunes al veneno de los demás. Y si me has escuchado este cuento ya en otra ocasión, ¿por qué lo vuelvo a repetir? Porque dardos nos llegan todos los días. Una historia oriental cuenta que un santo caminaba por el bosque respirando la frescura de aquel sitio poblado de pinos, cuando de repente sintió que un dardo venido del aire se clavó violentamente dentro de su brazo. Al ver que era un dardo envenenado, de inmediato se dispuso a sacar el veneno infiltrado. Con un cuchillo abrió la piel, chupó el veneno con su boca y luego puso unas hierbas sobre la herida para ayudar a la cauterización, y lentamente, con un pañuelo amarrado en su brazo, regresó a su casa a terminar de restablecerse. Una vez que se encontró en su cabaña y les contó a los demás lo sucedido, estos lo incitaron a ir a buscar al agresor. Cuando alguien nos hiere, lo importante y esencial no está en buscar al agresor, contestó el santo. Pero, al verlos pensativos, el santo agregó: en los momentos de dolor y furia, por efecto de los dardos del agresor, reaccionamos y queremos conocer su nombre o indagar por qué nos agredió o profirió tal insulto, lo cual es algo absurdo.
como lo es el investigar si el dardo envenenado tenía la punta de cobre, o si era de forma triangular, o si el agresor era inglés, francés o alemán. Lo único esencial es entrar dentro de uno y observar cuáles son los efectos del veneno dentro del organismo, sacar el veneno y ver la enfermedad que se desarrolla en la piel por consecuencia del maligno dardo. Nunca busquen al dardero. Eliminen ese vicio dentro de sus mentes. Reflexión. Preparemos la mente para que nuestro organismo sea inmune a la presencia del veneno. La curación está dentro de uno. Y como estamos llegando ya al final del programa, quisiera unir esta reflexión al tema del perdón. Cuando nosotros perdonamos, quizás podamos hacerlo por el bien de la otra persona, por misericordia, por respeto, por todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, el perdón a la persona que más beneficia es a uno mismo, porque las ofensas son como un veneno que el otro ha inoculado en nuestra mente, en nuestro corazón, y si nosotros a través del perdón sacamos ese veneno, estaremos sanando y ayudando también a que la otra persona, por misericordia, por amor, por lo que ustedes quieran, pueda también enmendar su camino. Amigos, hasta el siguiente programa y recuerden que ustedes nunca están solos. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más Cuentos para Reflexionar. En tu camino, un programa para encontrar la meta.